Queridos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de reflexión. Ahora vamos a tratar sobre Santa Catalina de Siena y su gran amor a la Eucaristía. Pero antes de empezar, les invito a que recemos un Ave María, porque hoy es un día muy especial, sobre todo acá en la Argentina, día de Nuestra Señora de Luján, patrona de este país. Nos encomendamos a nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, sin duda Santa Catalina de Siena, nuestra querida patrona, es una mujer excepcional que nos deja muchas enseñanzas, no solamente por su vida virtuosa y todo el apostolado que ejerció en su vida, sino por la riqueza y la profundidad de su vida interior. Así que nos podemos preguntar, ¿no? Bueno, ¿cuál era el secreto atrás de la santa? Sin duda, recibió muchas gracias de las manos del Señor, fue su hija predilecta y también, sin duda, esposa predilecta del Señor, de Jesús. Pero si de alguna forma podemos descifrar su secreto, pues era la comunión prácticamente diaria que ella tuvo el gran privilegio de recibir. Y recordemos un poco en qué época estamos, ¿no? En qué época vive Santa Catalina de Siena, donde no era frecuente la comunión entre los fieles, entre los laicos. De hecho, la Iglesia solo lo aconsejaba que se haga una vez por año en la fiesta de Pascua. En general, la Eucaristía diaria estaba reservada solo para los religiosos o para los sacerdotes. Santa Catalina era una mujer laica, consagrada al Señor en su corazón, pero laica, digamos, para todo el mundo. Así que esta gracia que ella recibe fue algo realmente extraordinario. ¿Y de dónde le viene esta gracia? Bueno, este deseo de recibir la comunión diariamente la inspira el mismo Señor. Y ella le pide al Papa Gregorio XI que por favor le permita poder acceder al sacramento con esta frecuencia y le dice así: Padre, tengo hambre, por el amor de Dios, dé alimento a mi alma. Así que el Papa le da un permiso mediante una bula y dice así: para que siempre estuviese a su disposición un sacerdote provisto de un altar portátil, de manera que en cualquier lugar donde se encontrara y sin otra autorización pudiese oír misa y recibir la Sagrada Comunión. Así que Santa Catalina de Siena sin duda fue privilegiada por este alimento no solamente espiritual, sino también corporal. Cuentan sus biógrafos que ella realmente sentía en su cuerpo la carencia de la comunión cuando en alguna ocasión no la podía recibir. Dice así: cuando no podía satisfacerlos, sufría en forma tan violenta que parecía encontrarse en peligro de muerte. Su cuerpo, que participaba en las alegrías del espíritu, compartía con él las molestias que le ocasionaba la privación del sagrado pan. De hecho, Santa Catalina de Siena a lo largo de su vida hacía ayunos prolongados, o alguna vez que hizo un ayuno toda la Cuaresma hasta la Ascensión del Señor, e incluso ya a finales de su vida cuentan los biógrafos que no ingería ningún alimento. Sin embargo, ella se sostuvo con la Eucaristía, ¿no? con la hostia consagrada que alimentaba tanto su espíritu, su alma, como su cuerpo. Alguna vez el beato Raimundo de Capua, su confesor y biógrafo, le preguntó si ella no tenía necesidad o no le hacía falta el alimento corporal, y ella le respondió así: Dios me satisface de tal manera con la Sagrada Eucaristía
que sería imposible para mí desear cualquier clase de alimento corporal. La sola presencia de la Sagrada Eucaristía me satisface. Así que bueno, sin duda la Santa recibió muchísimas gracias y dones, y este singular, muy particular, el de poder vivir solamente a partir de la comunión. Ahora les voy a contar un par de anécdotas sobre su vida, sobre los milagros relacionados a la Eucaristía, y en la segunda parte de esta reflexión vamos a leer algunos textos tomados del Diálogo, que es este libro que se escribe inspirado en las conversaciones privadas, místicas que ella tenía con el Señor, donde el mismo Dios le revela algunas verdades sobre algunos temas. Ahora especialmente vamos a ver lo que le dice alrededor de la Eucaristía. Así que bueno, son muchísimos las anécdotas y los milagros. Si pueden acceder a su biografía, la que escribe el beato Raimundo de Capua, se la recomiendo. Muchas son sin duda asombrosas, elegí algunas y a continuación les voy a narrar una de estas, que dice así. Nunca se acercaba al altar sin ver alguna visión superior a los sentidos, especialmente cuando recibía la Sagrada Comunión. Veía entonces con frecuencia en las manos del sacerdote a un infante recién nacido o a un joven de extraordinaria hermosura, y muchas veces un horno de candente fuego en el que parecía penetrar el sacerdote al consumir la sagrada forma. Por lo general, percibía un aroma tan delicioso y penetrante cuando comulgaba, que estuvo más de una vez a punto de perder los sentidos. En el momento de acercarse al altar, se producía en su alma una inefable alegría y su corazón latía con tanta violencia que las personas que se encontraban cerca podían percibir sus latidos. Miren qué extraordinario, ¿no? Cómo estas revelaciones, estas visiones místicas que ella tenía en el plano espiritual también se traducen o pasaban al plano material, de tal forma que se transformaban, como dice en este texto, en un aroma delicioso, y como ese corazón latía profundamente con tanta violencia. Imagínense como cuando tenemos a alguien cercano que le podemos tocar el pulso y ver cómo su corazón late. Qué extraordinario esto que nos cuenta su biógrafo. Ahora vamos a ir con otro texto, también de su biografía, que dice así. Yo accedí entonces a su deseo y nos dirigimos a la capilla que había en la casa por especial concesión del Padre Santo. La confesé. Me revestí de los ornamentos sacerdotales y celebré la misa del día. Consagré una hostia pequeña para ella y una vez que yo hube comulgado, me volví para darle la absolución ordinaria. Su expresión era angelical. Estaba bañada en luz y tan cambiada que vacilé en reconocerla y dije interiormente: «Es el Señor realmente tu fiel y amado esposo». Al volverme de nuevo cara al altar, agregué mentalmente: «Ven, Señor, a tu esposa». En este mismo instante la sagrada hostia se movió antes de que la tocase y se puso a menos de 3 dedos de distancia de la patena que yo tenía en mi mano. Yo tenía la mente tan ocupada con la luz que había visto brotar del rostro de Catalina y con el movimiento de la sagrada hostia, que había visto de una manera tan distinta que no recuerdo perfectamente si se puso sola sobre la patena o la puse yo. No me atrevo a afirmarlo, pero creo que se puso ella sola. Qué bonito, ¿no? No solamente en Santa Catalina había un santo deseo, un fervor grande por comulgar, sino que también el mismo Señor presente como verdadero Dios en el pedacito de pan, Él también quería de alguna forma saltar de la patena hacia su amada esposa.
Y bueno, estas experiencias místicas que ella tenía después de comulgar eran tan fuertes que muchas veces ella se quedaba largos momentos en éxtasis, en oración, perdía, digamos, sus sentidos corporales, dejaban de sentir en este mundo porque ella estaba totalmente compenetrada con el Señor. Incluso en uno de estos arrebatamientos, después de comulgar, recibió los estigmas del mismo Jesús, que recordemos que en Catalina no eran visibles, estaban en su cuerpo pero no eran visibles. También su oración en la comunión era muy eficaz y muchos en Siena sabían de esto, así que acudían a la santa para pedirle que en la comunión les ayude con sus distintas necesidades, y sin duda el buen Dios escuchaba a Catalina. Y ahora una anécdota más que me gusta mucho, especialmente porque Catalina tenía así su carácter, su forma de ser, sin embargo era muy dócil y muy obediente. Así que en cierta ocasión, vamos a ver la siguiente anécdota, donde sus discípulos ya conocían de que ella se mantenía largos momentos en éxtasis después de la comunión, así que le pidieron de favor que ese día puntualmente no comulgase porque había algunos temas en la iglesia y, digamos, no podían quedarse acompañándola después de la comunión. Y dice así: era tarde, y como Catalina entraba en éxtasis después de haber recibido al Señor sacramentado, le prohibieron comulgar, porque la iglesia debía cerrar y no sabían qué hacer con alguien en aquel estado. Catalina pacientemente aceptó no recibir la comunión, pero mientras Fray Raimundo de Capua concluía el rito, se dio cuenta que una parte de la hostia consagrada que había fraccionado ya no estaba. Pensando que se hubiera caído, la buscó por todos lados y dijo al sacristán que no tocara nada porque debía ir con la santa y a su regreso aún la estaba buscando. Catalina le habló y al final de la charla le dijo, con una sonrisa, que no se angustiara por esta fracción de hostia que no encontraba. Fray Raimundo entendió. Así que me imagino a Santa Catalina de alguna forma con una sonrisa pícara, explicándole al sacerdote de que bueno, lo que había acontecido es que esa hostia no se había perdido, sino que el Señor de una manera milagrosa había llevado la hostia a Santa Catalina donde ella estaba, que no era precisamente en la iglesia donde se celebraba la misa, para que ella comulgue. Así que qué bonita esta enseñanza, ¿no? De que ella, siendo obediente, igual pudo recibir al Señor, cumpliendo, digamos, en este caso la voluntad de sus discípulos. El Señor también le favorece y no se quedó sin comulgar ese día. Muy bien, ahora vamos a ver otros textos que, como les decía antes, se presentan en el libro El Diálogo, donde el Señor le revela verdades muy bonitas sobre la Eucaristía. Verdades que todos conocemos, que hemos seguramente aprendido en la catequesis o que hemos ido a lo largo de nuestra vida aprendiendo, pero que sin duda ahora, en estos momentos especialmente en que muchos tal vez no pueden acudir al sacramento por todo lo que estamos viviendo con la pandemia, especialmente al sacramento de la reconciliación y de la Eucaristía. Bueno, espero que estos textos nos ayuden a reflexionar y que, como Santa Catalina, ayuden a aumentar nuestro fervor y nuestro amor por la Eucaristía. El primer texto, déjenme, les pongo acá una imagen para que nos ayude a reflexionar. Dice así: yo, Dios eterno, soy este sol, del que proceden el Hijo y el Espíritu Santo. Por medio del Verbo encarnado, con el fuego del Espíritu Santo, habéis recibido la luz. ¿A quién la he confiado para que la administre? A mis ministros en el cuerpo místico de la Santa Iglesia, para que tengáis vida, recibiendo de ellos el cuerpo de Jesucristo en manjar y su sangre en bebida. Y como el sol no se puede dividir
tampoco se puede dividir el que es todo Dios y todo hombre en esta blancura del pan. Supongamos que se partiese la hostia, aunque fuera posible hacer de ella millares de pedacitos, en cada uno está Dios y todo hombre, está todo Dios y todo hombre, a la manera del espejo que se divide y se parte, sin que por esto se parta la imagen que en el espejo se representa. Qué hermosas palabras del Señor que nos ayudan a comprender este misterio tan grande que es que Él, con toda su divinidad, con toda su humanidad, estén presentes en un pedacito de pan, en una hostia, algo tan pequeñito para nuestros sentidos, para nuestros ojos, pero donde está toda la grandeza del Señor. Y el siguiente texto nos va a hablar sobre la imagen del fuego y de la luz. Y dice así: si tuvieras en tus manos una vela y todo el mundo viniese a tomar su lumbre de la tuya, tu luz no disminuiría aunque uno tenga la suya. Es cierto que unos reciben más y otros menos, según el tamaño de la vela que os presenten. Si unas fuesen grandes y otras pequeñas, en cada una de ellas estaría toda la luz. Sin embargo, tú dirías que es menor la de aquel que la lleva pequeña que la del que la lleva grande. Lo mismo sucede con los que reciben este sacramento. Cada uno lleva, cuando va a recibirlo, la vela de su santo deseo, el amor. La vela está apagada y se enciende recibiendo este sacramento. ¿Y en dónde se enciende esta alma, esta vela? En el fuego de mi divina caridad, amándome y siguiendo la doctrina de mi verdad. Cierto es que se enciende más o menos, según dije, según el tamaño de la vela que se acerca a este fuego. Porque, aunque todos tengáis una misma materia, creados todos a imagen y semejanza mía, y tengáis la luz del santo bautismo los que sois cristianos, no obstante, cada uno puede crecer en amor y en virtud, según le plazca y según mi gracia, mientras disponéis de tiempo. Cuando yo preparaba esta reflexión, me gustó muchísimo esta imagen, esta figura de las velas, ¿no? Porque el Señor representa, el fuego. Él está enteramente en esta luz, en el fuego. Sin embargo, también depende de nosotros ponemos de nuestra parte cuando predisponemos nuestro corazón para recibir al Señor en la Eucaristía. ¿Y cómo podemos predisponernos mejor? ¿Cómo nos podemos preparar mejor? Bueno, el Señor nos da la clave en este texto y dice que el tamaño de la vela depende del tamaño de nuestro amor. Todos podemos acrecentar la vela y por lo tanto la luz y el fuego en nuestra alma si vamos alimentando la caridad, el amor, especialmente a nuestro prójimo y sobre todo para quienes más nos cuestan, ¿no? Eso seguramente hace que las velas se puedan ensanchar y por ende la luz que nos ayuda a iluminar nuestras vidas. Y finalmente, un texto que habla sobre la diferencia de los sentidos. Tenemos los sentidos corporales y los sentidos del alma. Y dice así: ¿con qué ojos, querida hija, debes tú y los demás considerar y tratar este misterio? Con los sentidos del alma, ya que todos los sentidos del cuerpo son impotentes para ello. Los ojos no ven más que la blancura del pan, no toca otra cosa la mano, el gusto no percibe más que el sabor del pan. Los torpes sentidos del cuerpo se engañan, mas no los sentidos del alma. Si ella quiere, es decir, si conserva la luz de la Santísima Fe. ¿Quién gusta, ve y toca este sacramento? Los sentidos del alma. ¿Con qué ojos lo ve? Con los de la inteligencia, si en ellos tiene la pupila de la fe. Estos ojos ven en aquella blancura a todo Dios, a todo el hombre.
la naturaleza divina unida a la humana, el cuerpo, el alma y la sangre de Cristo. ¿Quién la toca? Las manos del amor. Con estas manos se toca lo que los ojos han visto y conocido en este sacramento. ¿Quién lo gusta? Por el gusto del santo deseo, tu caridad. El gusto del cuerpo gusta el sabor del pan, el gusto del alma, es decir, el amor. Gusta al que es Dios y hombre. Ya ves, pues, cómo se engañan los sentidos del cuerpo, mas no los del alma. Y con el gusto del alma, con su abrasado deseo lo gusta, es decir, gusta mi encendida caridad, amor inefable. Bueno, cuando preparaba esta reflexión, meditaba muchísimo sobre este texto y qué bonito, ¿no? Porque tenemos muy fácil, por así decirlo, muy a la mano los sentidos del cuerpo. La vista, el tacto, el olfato, bueno, cada uno de los sentidos. Y muchas personas incluso se entrenan o tienen más desarrollado un sentido que otro. Por ejemplo, el del paladar, el del gusto, que hay personas que incluso pueden hacer cursos para ser catadores de chocolates, de vinos, bueno, de tantas cosas que hay ahora. De tal forma que después pueden distinguir de manera particular, por ejemplo, la diferencia entre un vino de un lugar, de otro. Bueno, yo no conozco de vinos, pero sé que hay personas que lo saben hacer muy bien. Y el Señor lo que nos invita en este texto es, bueno, así como podemos entrenar los sentidos corporales, ¿por qué no entrenar a los sentidos del alma? Porque para nuestro cuerpo, como dice acá en el texto, los sentidos son torpes para las cosas divinas. En cambio, los sentidos del alma nos pueden ayudar a penetrar y entender un poquito más del misterio. Así que tenemos los ojos del alma, que sería la fe, que nos permite comprender o aproximarnos a entender el misterio de la Eucaristía. Y tenemos el gusto y el tacto, que como dice acá en el texto, quien toca al sacramento son las manos del amor. ¿Y quién lo gusta? El santo deseo, la caridad. Así que bueno, en estas épocas en que la mayoría no puede acceder al sacramento por la situación que estamos viviendo, sí podemos, y si queremos todos los días, prepararnos y recibir la comunión espiritual. La invitación es a que entrenemos entonces los sentidos del alma en cada una de estas comuniones espirituales. Bueno, y finalmente pensemos en esta reflexión, en esta charla, en alguna de las anécdotas que les he contado o en alguno de estos textos, estas figuras muy bonitas que nos presenta el Señor. Y les invito a que escojan alguna de ellas para que la lleven a la oración, para que se tomen un minutito en este fin de semana y la mediten, y que sea algo así como una preparación para una nueva primera comunión. Sabemos que próximamente, ojalá pronto en las próximas semanas, se podrá volver a tener seguramente la misa, podrán acudir a recibir el sacramento de la reconciliación y de la comunión. Así que usemos este tiempo privilegiado en nuestras casas para meditar profundamente sobre el valor de la Eucaristía, para que no nos acostumbremos a recibirla, sino para que veamos el gran valor que tiene en nuestras vidas. Y así como Santa Catalina, que se preparaba con oración, con mucho amor, con mucho fervor, bueno, usemos también este tiempo para que de alguna forma sea una nueva primera comunión. Yo recuerdo mi primera comunión, que fue un 17 de mayo, un día muy lindo, espléndido, fue en el Carmen Bajo, una iglesia de carmelitas en Quito. Yo tenía 8 años, si no me equivoco, y pude prepararme de la mano de Ernesto Ponce, que es un gran catequista ecuatoriano. Y esa preparación, me acuerdo que más allá de explicarnos, obviamente, todo lo que el catecismo dicta sobre la Eucaristía, fue sobre todo una preparación del corazón, del alma, ¿no? De poner al Espíritu
dispuesto para recibirlo al mismo Señor. Bueno, cada uno también usemos este tiempo, si les parece este fin de semana, para recordar su primera comunión, recordar la preparación que tuvieron, que a pesar que éramos niños, yo creo que seguramente tienen muchos lindos recuerdos, y usemos esa preparación, recordémosla, para esta invitación que el Señor nos hace a esta próxima comunión, que estoy segura que si le pedimos, sobre todo hoy, a nuestra Madre, la Virgen de Luján, el Señor hará posible que la podamos tener. Para finalizar, simplemente una oración de nuestra querida Santa que dice: Oh caridad inestimable, te quedaste con nosotros como alimento, mientras somos peregrinos en esta tierra, para que no desfallezcamos por el cansancio, sino que fortalecidos por ti, alimento celestial, sigamos el camino. Muchas gracias, a tus órdenes.